vamos a hablar de lo que pasa cuando el miedo toma el control. Cuando el miedo empieza a hablar más alto que la fe. Porque el miedo hace cosas muy concretas en nosotros. Y cuando le damos campo a nuestra vida, también nos empieza a poner pensamientos en nuestra mente, ¿no? Y son esos pensamientos intrusivos que muchas veces nos llegan en la noche, a las 2 de la mañana, el de no vas a lograrlo, esto no va a cambiar, esta situación va a ser así siempre, ya perdiste tu oportunidad, ya no estás a tiempo de hacer lo que alguna vez pensaste que podías hacer. ¿Alguien ha tenido alguno de estos pensamientos? Yo también. Pero en la Biblia vemos algo muy lindo. Dios nos conoce también, que 365 veces se repite la palabra no temas. Una para cada día del año. Porque somos humanos, porque tenemos emociones, porque somos vulnerables muchas veces ante nuestras circunstancias y ante todo lo que se nos presenta. Vamos a hablar sobre David, sobre Saúl y sobre David. Y de cómo David, a pesar de todas estas circunstancias que estaba viviendo, se enfrentó a pesar del miedo y estuvo firme. ¿Vale? Entonces, para entender primero vamos a entrar un poquito en contexto sobre David y sobre Saúl. Entonces, ¿quién era Saúl? Saúl era el primer rey ungido por el profeta Samuel, pues para gobernar Israel, ¿vale? Con todo el potencial del mundo, ganaba un montón de batallas, pero en el camino se fue desviando su corazón y Dios vio eso y fue desobediente a Dios. Entonces, él tenía la unción del Espíritu de Dios, pero cuando su corazón empieza a torcerse, Dios decide que va a ungir a otro rey de Israel con un corazón conforme a él. Entonces dice en Hechos 13:22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y quién era David en ese momento? Era un pastor, el menor de 8 hermanos, el despreciado de la familia, porque ni siquiera era tenido en cuenta por su padre. Y Dios lo elige para ser el futuro rey de Israel. Entonces, el espíritu que estaba sobre Saúl se posa luego sobre David, cuando Samuel va a ungirlo como el nuevo rey. Pero cuando lo unge, todavía no es conocido delante de todo Israel, porque hay un tiempo para eso. Entonces, luego, como el espíritu deja a Saúl, empieza un espíritu malo como a molestar a Saúl, y David, también tocaba el arpa, era un músico, entra a la casa del rey y le calma, ¿no?, con su música. Entonces ahí Saúl conoce a David, le cae bien, y luego conocemos la famosa historia de David y Goliat, ¿no? Entonces estaban ahí los israelitas frente a los filisteos con Goliat, paralizados 40 días porque no podían hacer nada porque tenían mucho temor del gigante, incluso Saúl, y de repente llega David, un pastor sin armadura, sin tener experiencia en batalla. Su experiencia era con leones, con lobos, con osos, defendiendo a las ovejas, pero con una convicción clara en su corazón de que Dios estaba con él, y derriba al gigante de un solo golpe, con una honda y 5 piedras. Entonces la primera piedra, y lo derriba. Claro, qué alegría, pero también qué asombro que un pastor lo haya derrumbado.
Entonces, en 1 Samuel 18:7, cuando van ya a Israel de regreso después de la batalla, salen unas mujeres a cantar y este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Una canción, una sola canción, y algo se rompió en Saúl, porque Saúl no escuchó una celebración, sino que escuchó una amenaza. Y dice en Samuel 18:9, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Aquí, fijémonos que antes David entraba a la casa del rey, de Saúl, le tocaba el arpa, lo calmaba, había una buena relación. Y Saúl aquí no tenía razones reales para temer a David, para atacarlo, para ir detrás de él, para matarlo. No tenía ninguna razón. David nunca buscó el trono, aun sabiendo que ya había sido ungido, nunca lo buscó inmediatamente. Pero el miedo no necesita razones reales para instalarse. El miedo toma algo pequeño y lo convierte en una amenaza enorme. Saúl tomó una decisión desde el miedo también. Dejó de ver a David como un aliado y empezó a verlo como un enemigo que había que eliminar. Y aquí quiero que volvamos un poquito a ese principio de la relación de los dos, porque antes de que Saúl fuera el perseguidor de David, Saúl le dio también a su hija en matrimonio, lo puso frente al ejército, lo celebraba. ¿Y esto qué significa? Que el Saúl de tu vida no siempre se presenta como el enemigo de tu vida, sino se va a presentar como alguien que ha estado cerca de ti. Puede ser una persona o puede ser un sueño que hoy tiene que tomar, que hoy se puede apartar, o alguna circunstancia por la que estés pasando. David de repente se encontró frente a una situación que él no pidió, perseguido por alguien que debía estar bien con él, huyendo de alguien con el que tenía una buena relación, ¿no? Y se encuentra luego David durmiendo en cuevas sin saber cuándo terminaría, pero con una promesa en el corazón. Y frente a una realidad que decía lo contrario. O sea, es que imagínense esta situación. Es el ungido para ser el próximo rey de Israel, pero el rey que estaba en ese momento te comienza a perseguir. Tengo una promesa, pero estoy viviendo en cuevas, estoy viviendo aislado, estoy viviendo la vida que no quiero vivir, pero hace parte de su proceso. Entonces, ¿cómo vemos este proceso de David en la palabra, ¿no? Vemos también que a través de toda esa persecución hay una firmeza en el corazón de David, porque David no llega a ser rey de un día para otro. Esa persecución toma tiempo, años, proceso. Y en medio de todo eso, David tomó decisiones de carácter, una y otra vez, sin público, sin ser reconocido, pero teniendo esa promesa en su corazón, que él era el ungido para ser el próximo rey. Y hay dos momentos específicos donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl, de tomar venganza. Incluso los que estaban a su alrededor le dijeron: esta es tu oportunidad, Dios te lo está dando, aprovéchala. ¿Cuántas veces nosotros no nos enfrentamos a situaciones donde todo a nuestro alrededor nos dice: hazlo, es lo mejor para ti, pero tú tienes esa convicción en el corazón de que no, todavía no es el momento, no es el tiempo, no. Y entonces aquí lo vemos, dice en 1 Samuel 24:4, ahora es tu oportunidad, le dicen todos los que están acompañando a David. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que te pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente a Saúl, porque Saúl entró a la cueva donde estaban ellos y él no se había dado cuenta, ni siquiera los vio. Entonces Saúl estaba ahí de pie y David por detrás va y le corta un pedazo del borde del manto de Saúl. Sus hombres le dijeron: es tu momento,
Dios te lo está poniendo en bandeja para que tú tomes esa oportunidad. ¿Cuántas veces no se nos acercan personas diciéndonos, Dios te dice, aprovecha, no sé qué? Pero ¿y tú? ¿Tú le has preguntado a Dios? Evidentemente hay personas que te van a aconsejar bien, pero hay otras personas que también han visto tu proceso, tu sufrimiento, todo lo que has tenido que pasar y dicen, mira, o sea, es que o tomas esta oportunidad o es que no se te va a presentar más. Y tú no te sientes cómodo, te sientes incómoda o incómodo. Y David les responde, les dijo a sus hombres, en 1 Samuel 24:6, que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Lo sigue reconociendo como rey a pesar de que él ya había sido ungido como rey. Lo sigue respetando. Y nosotros hoy en día podemos también estar en una cueva. Podemos estar atrapados en alguna circunstancia que no vemos que cambie. O tenemos esa oportunidad de confrontar a alguien y de hacer justicia. Puede ser una amistad, un malentendido, a veces también el orgullo toma posesión sobre ti y no te va a dejar hablar con esa persona, o simplemente dices como que no, o sea, no le voy a volver a dirigir una palabra por lo que me hizo. O algún jefe que te trató mal y queda en evidencia y tú podrías aprovecharlo. Cuando una persona te traiciona, pero luego necesita tu ayuda y tú podrías negársela. Y aquí vemos cómo David también tenía integridad, ¿no? Y es en esa cueva donde él decide, donde nadie te ve, donde solo él estaba con sus compañeros de batalla, donde decide, no, no es el momento, no es la oportunidad. Luego tiene una segunda oportunidad y uno dice, claro, ¿cómo no? O sea, ellos habrán dicho, ¿cómo no? Si una primera, una segunda, evidentemente esto viene de Dios. Obviamente esto viene de Dios. Toma represalias, David. O ese amiguito, amiguita que nos dice, es que es obvio, te lo están dando, pero tú no tienes esa convicción en el corazón. Entonces, en 1 Samuel 26:11 dice, el Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Se fueron todos. Y Saúl ni por enterado, ni la primera ni la segunda. A todas estas luego Saúl sabe pues que tuvo David la oportunidad de matarlo, lo perdona, pero igual Saúl seguía encendido contra David. Dos situaciones distintas, dos oportunidades que David tenía para tomar venganza, pero no lo hizo, no lo hizo. Y en todo esto se estaba formando el carácter de David. Y acordémonos que Dios dijo, un hombre que tiene el corazón conforme al mío. Entonces, lo que haces para llegar define cómo vas a estar cuando llegues. David pudo haber matado a Saúl. Lo que pasa es que no era el tiempo. Porque si él hubiese hecho eso, hubiese sido reconocido como el rey que mató a Saúl. Esa sería su reputación. Y el peligro es convertirte en tu enemigo o en ese Saúl que hay en tu vida. Ese es el peligro. Y hoy en día, ¿cómo lo podemos ver? Hay muchos ejemplos. Un empleado que ha sido maltratado, luego lo ascienden
¿qué decide hacer? Maltratar a los demás. Ese migrante que le ha tocado duro, que le ha tocado lucharla sola, y luego cuando ya está bien y tiene la oportunidad de a lo mejor hacerle el camino más fácil a otros extranjeros, no lo voy a ayudar o no la voy a ayudar porque a mí me tocó duro, pues a esa persona también. Aquella persona que ha sido abusada de cualquier manera, que luego se convierte en un abusador o una abusadora. Ese es el peligro, que nos vamos a convertir en un Saúl. Y David también pudo haber hecho eso. También pudo haberlo matado, también pudo haber tomado posesión del reino de Israel, pero no lo hizo porque no era su tiempo, porque tenía convicción en su corazón y tenía temor de Dios. Y luego vemos algo muy lindo en la Biblia, que son todos los salmos de David, donde podemos ver cómo su corazón se abre frente a Dios, cómo es sincero a Dios, cómo muestra todo lo que a él le está pasando, y vemos cómo Dios transforma esos salmos y comienzan de una manera y terminan en otra. Entonces tenemos un ejemplo muy bonito en el Salmo 13 que dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? Estaba al límite, estaba siendo perseguido, estaba cansado, agotado de los días y días de lo mismo y lo mismo, de luchar y de luchar. Y sigue: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta de hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo mi oración va a ser respondida? ¿Hasta cuándo vas a actuar? Y luego vemos cómo el Salmo se transforma sin que cambie nada afuera, las circunstancias siguen igual, pero cambia adentro. Y en ese mismo Salmo 13:5 dice: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Es precioso ver esas transiciones en los salmos porque es Dios quien lo levanta. Vemos cómo del versículo 1 al versículo 5 no cambia nada por fuera, pero ese cambio, esa transformación ocurre en la oración. ¿Somos honestos en nuestras oraciones con Dios? ¿Somos honestos? ¿Le decimos la verdad? Yo soy súper honesta con Dios. Y procuro siempre hacerlo porque de eso se trata, no de una relación con Él. Y aquí vemos que David no empieza confiando, David termina confiando. Comienza preguntando ¿hasta cuándo? Y termina diciendo pero yo confío. La oración no siempre empieza bien, nuestras oraciones, pero pueden terminar bien. Y no es porque nuestra circunstancia se haya resuelto, no es porque Dios me contestó inmediatamente, sino porque tengo la certeza de que Él está ahí. Y también vemos en los salmos, David todo el tiempo está recordando quién es Dios. ¿Tú tienes claro quién es Dios? ¿Tú tienes claro que Él es tu proveedor, tu salvador, tu sanador? ¿Lo tenemos claro? ¿O nos dejamos llevar por las circunstancias que nos rodean? Muchas veces nos dejamos llevar porque hay mucho ruido alrededor, porque también vemos cómo otros prosperan y a lo mejor yo no. David podía ver cómo la vida que estaba viviendo Saúl o otros amigos de comodidad y él no, viviendo en cuevas, huyendo. Y nosotros hoy en día podemos tener circunstancias difíciles. Decimos, ¿hasta cuándo? Porque esa persona sí que no es tan buena persona le va mejor que a mí. ¿Por qué? Y todo lo vemos en los salmos. Los salmos son
preciosos, porque son un ejemplo para nosotros de abrir nuestro corazón a Dios, de seguir confiando, de saber quién es Dios. Y en medio de la persecución, David repite una otra vez, y este es un ejemplo, el Salmo 27, 13, 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Tenemos paciencia para esperar a que Dios actúe? Queremos todo ya. Y más hoy en día en el mundo que vivimos de las redes sociales, que todo se nos da inmediatamente. O alguien que alce la mano que diga, sí, ya aprendí a esperar en el Señor y que se haga su voluntad en mi vida. Tenemos que esperar. David tenía la certeza de que vería la bondad de Dios. Y nosotros también tenemos esa certeza. No tenemos que tener todo resuelto para ir al Señor, no tenemos que tener todo arreglado para ir a Dios, porque muchas veces también escuchamos, no, yo voy a dar el paso firme cuando me sienta preparado para conocer más al Señor. O ¿no les ha pasado? No necesitas estar preparado para estar delante del Señor. No necesitas estar bien para estar delante del Señor. Él te recibe tal cual estás. A Él lo que le importa es tu corazón, quién es el dueño de tu corazón y cómo vas a Él, porque a Él le encanta escucharnos. O a veces te dice, estate en silencio, que yo quiero que me escuches a mí. O a veces pensamos que no está. Y ahí empezamos otra vez, ¿hasta cuándo? Aparécete. Entonces, tenemos que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Vemos en todos los salmos cómo se va transformando esa angustia, ese dolor, ese miedo, y cómo Dios le lo levanta y le da fortaleza. Y luego también tenemos a Saúl, que también lo podemos tener en nuestra vida, ¿no? Puede ser una persona en específico que a lo mejor está en mi trabajo y no me gusta pues confrontarme tanto a esa persona o me hace la vida imposible, alguien en el instituto que me hace bullying, algún familiar, alguna amiga, y está esa dualidad, ¿no? Como que, bueno, es una amiga, es un familiar, es alguien que era cercano y ahora hay esto y no quiero confrontarlo, o tal vez sí lo he hecho, pero no quiero tener como ese sentimiento con esa persona. O tenemos a los Saúles, que son nuestra circunstancia, algún trabajo, un proyecto, un sueño. Y también está esta otra que confronta un poquito, y es preguntarnos si tú has sido el Saúl de otra persona. En algún momento específico o en alguna temporada de tu vida, ¿has sido el Saúl de otra persona? ¿Y qué haces con todo eso? ¿Qué haces con ese Saúl, si es una persona, o ese Saúl si es alguna circunstancia? O si si eres consciente de que estás siendo el Saúl para otra persona, ¿qué haces con todo eso? ¿Lo llevas delante de Dios? ¿Lo entregas delante de Dios? ¿O llevas tú sola o solo esa carga? Dice el Salmo 37:5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Esto es una decisión activa y una decisión diaria de poner nuestra plena confianza en el Señor de que Él actuará. Él actuará donde tú ya no puedes hacer más, donde tú ya no puedes resolver. Entonces, hemos visto a David mantenerse íntegro durante toda esta persecución, ¿no? Hemos visto cómo lleva
el miedo a Dios en los salmos, hemos visto cómo el carácter de David se va formando en lo oculto. Y ahora llegamos a la parte que puede cerrar todo, ¿no? ¿Qué pasa con Saúl? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Valió la pena esperar? Y no tuvo la oportunidad David de terminar con Saúl, pero no lo hizo. Y vemos en Samuel, ¿no? Donde dice también que el Señor juzgue entre nosotros, Samuel 24:12, dice que el Señor juzgue entre nosotros, tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Actúa siempre por convicción. No era pasivo, era activo en su confianza en Dios. Y le delegó a Dios lo que no le correspondía resolver a él. Entonces, hay batallas que no te corresponden a ti ganar. Hay situaciones que no se resuelven en nuestra fuerza, sino con firmeza. La firmeza de qué? De seguir caminando, la firmeza de no contaminarme, la firmeza de no convertirte en lo que te persigue. David sabía que Dios lo había ungido como rey, tenía una promesa real, pero entendió algo que muy pocos entienden, y es que si Dios te lo prometió, no tienes tú por qué robarlo, no tienes tú por qué adelantarte al proceso. Porque en el momento que tomas tú por tu propia mano lo que Dios te ha prometido darte, ya no es un regalo, sino que es un robo. Y los robos tienen consecuencias. David prefirió esperar a la promesa que llegar manchado a ella. Entonces yo te pregunto, ¿hay algo que tú estás forzando hoy? Porque muchas veces Dios nos da una promesa, pero no se cumple mañana mismo. O a lo mejor sí, pero normalmente hay un proceso. Y tú te aferras a esa promesa y abres campo frente a todo el mundo, no importa, porque es que Dios me lo prometió. Y le estás haciendo daño a otras personas. Entonces estás tomando tú por tus fuerzas lo que todavía no es. A pesar de que Dios te lo haya prometido, todavía no es el tiempo. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia donde Dios hace una promesa y pasan un montón de años hasta verla cumplida. Luego, Saúl eventualmente muere, pero no por la mano de David, sino por el peso de sus propias decisiones. Y David no tuvo que hacer nada, solo mantenerse firme y no contaminarse. Cuando Saúl murió, David no celebró, no dijo por fin, ya, lloró. ¿Por qué lloró? Porque vio cómo el ungido de Dios perdió su camino. David nunca vio a Saúl como su enemigo a destruir. Y nosotros tenemos a veces personas alrededor que han creído en el Señor. Y luego vemos cómo pierden su camino. No sé si lo tienes, si es algún amigo, algún familiar, alguien del trabajo. Y luego pues David es coronado finalmente rey, sin forzar el proceso, sin eliminar a Saúl, sin tomar posesión de lo que era suyo, sino porque esperó, porque siguió dando pasos firmes. Dice en el Salmo 37:34, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Es que los salmos son preciosos porque vemos también como David recuerda todo el tiempo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros tenemos que estar recordando quién es Dios. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que tiene la vista del plan completo. Y David era injusto que lo persiguieran, claro que era injusto. No entendía seguramente, como muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos por situaciones difíciles y en ese momento no entendemos.
Y David quería dejar todo atrás en algún momento. Claro que sí, por eso empezaban sus salmos a veces así. ¿Dónde estás? No te escondas, te necesito. Tenía esa firmeza en el corazón. Como nosotros también tenemos un regalo hoy en día que nos dejó Jesús. Nosotros no solo tenemos una promesa, sino que tenemos al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. En Juan 14:16 dice: yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Entonces vemos antes cómo el Espíritu del Señor estaba sobre Saúl. Saúl fue desobediente a Dios, luego el Espíritu del Señor se posa sobre David. Pero hoy en día el privilegio que tenemos es que lo tenemos todos. Ese fue el regalo que Jesús nos dio al ir a la cruz. Tenemos al Espíritu Santo, quien nos acompaña en nuestros momentos más difíciles. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos alguna circunstancia difícil, cuando tenemos esos pensamientos intrusivos. Y podemos ver ese ejemplo, ¿no? Cómo David buscaba a Dios en la oración y cómo así nosotros también podemos encontrar esa paz en la oración. David caminó hacia la promesa, pero nosotros caminamos con el cumplimiento de la promesa que está dentro de nosotros. Y eso lo cambia todo, 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 todo. Cuando el miedo llegue, porque va a llegar, cuando venga una situación difícil, porque va a estar una situación difícil, no tienes por qué enfrentarlo solo o sola. El Espíritu Santo está morando dentro de ti y tenemos esa ayuda, ese punch extra, que no va a hacer que tu circunstancia alrededor cambie, no, pero sí va a cambiar tu forma de verlo, tu forma de afrontarlo, tu forma de caminar firme con esa certeza de que Dios está contigo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En 2 Corintios 5:7. Por fe caminamos y no por vista. David no vio el trono desde la cueva, pero siguió caminando. Parecía no ver el final del proceso. No, pero siguió siendo íntegro. No entendió el silencio de Dios en las noches largas. No, seguramente no, pero seguía orando. Siguió llevándole sus miedos. Y nosotros tampoco también vamos a pasar por esas situaciones. No siempre vamos a entender el tiempo de Dios, no siempre vamos a entender el porqué. Pero sí podemos caminar a paso firme. No sé por qué cueva o circunstancia estás atravesando tú hoy, no lo sé. No sé quién es tu Saúl en tu vida. No sé qué promesa llevas esperando o qué oración llevas esperando a que se cumpla. No sé cuánto tiempo llevas en el proceso. Pero el hecho de que estés tú aquí hoy, el hecho de que sigas de pie, el hecho de que todavía creas que aunque con lo poco que te queda, eso ya es un paso. Es un paso firme. Y no tenemos que tenerlo todo resuelto. No tenemos que entender el proceso. Pero sí confiar en el plan de Dios. Sí tener esa seguridad de quién es Dios. Y tienes que permanecer firmes a pesar del miedo y a pesar de las circunstancias que puedes estar viviendo. Cierra los ojos por un momento y piensa, ¿qué paso firme necesitas dar hoy? Aquí, con lo que tienes,
con lo que eres. ¿Qué paso firme necesitas dar? Sin importar tu circunstancia, sin importar el miedo que tengas, con lo que eres. Sin dejar que los ruidos de hoy atraviesen tu mente, sin compararte. ¿Qué paso firme tienes que dar hoy y llevarlo delante de Dios?